problema, algo está pasando en la iglesia. Y en las iglesias donde sí evangelizan, sigue habiendo un problema. Es que lo están haciendo a través de métodos humanos muchas veces, o a través de testimonios de vida únicamente, pero han olvidado la palabra de Dios. Y entonces estamos yendo a las naciones para hablar a la iglesia, para que verdaderamente nos volvamos a la palabra de Dios, que volvamos al evangelio de la Biblia, que volvamos a lo que Dios nos dice. Y entonces surge una pregunta esta mañana: ¿por qué debemos evangelizar? ¿Por qué es que la iglesia debe seguir evangelizando? No solamente es un mandato que Dios nos da en la palabra, sino que también es que hay una gran necesidad en toda la tierra. La gente hoy se está muriendo, y se está muriendo sin Dios, sin Cristo en su vida. Y entonces la iglesia tiene el mensaje: debe evangelizar, hay que evangelizar, no hay ninguna excusa, hay que ir y hacer el evangelismo de la Biblia. Por eso tenemos que tener claro por qué debemos evangelizar. Es que hay un problema espiritual. La gente tiene un problema espiritual, y yo quiero hablarle esta mañana de ese problema espiritual. Ese problema espiritual no se resuelve con dinero. Y aunque se resolviera el problema de la economía, si no se resuelve el problema espiritual, la gente termina muriendo eternamente. Entonces hay que hablarle del evangelio, hay que hablarle de que hay un Salvador, hay que hablarle de que alguien murió en la cruz del Calvario, hay que hablarle de que ese Cristo viene nuevamente. Entonces eso es la evangelización mundial. Y ustedes me podrán decir: sí, pero eso ya lo sabemos. Sí, pero la pregunta es: ¿y lo estamos haciendo? ¿Será que estamos verdaderamente llevando esta palabra a la gente que no tiene Cristo? Es que el problema espiritual no se ha resuelto. Y yo quiero explicarles esta mañana, de acuerdo a la Biblia, lo que es el problema espiritual. En principio, el ser humano fue creado originalmente por Dios. Génesis capítulo número 1, versículo 26, 27 y 28 nos narran cómo Dios creó al ser humano. Y dice la Biblia que Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó, y Dios los bendijo. Así que el ser humano, cuando fue creado originalmente, fue creado con la bendición de Dios, fue creado con la imagen y la semejanza de Dios. Pero también la Biblia dice que esto es parte de los principios de la creación. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios dijo que fueran las aguas, y fueron las aguas. Y Dios dijo que las aguas produzcan peces, y las aguas produjeron peces. Y Dios dijo: sea la tierra, y que la tierra produzca plantas y árboles. Y la tierra produjo plantas y árboles. Entonces, ¿quién determinó que el pez debe vivir en el agua? ¿Será que hubo un científico que dijo: vamos a inventar y los peces van a vivir en el agua? ¿O fue Dios? ¿Quién dijo que el pez debe vivir en el agua? Es Dios. ¿Quién dijo que los árboles deben estar arraigados en la tierra? Fue Dios. Entonces hay un creador que tiene principios en su creación. Él creó todo. Él dijo que fuera y fue hecho. Y Él estableció los principios de la creación. Entonces el pez vive en el agua, el árbol vive en la tierra, y el ser humano fue creado para estar con Dios. El ser humano fue creado para darle el culto a Dios. El ser humano debe adorar al Creador. Amén, solo a Él debe adorar. Fue creado para eso. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el ser humano original? Es que Adán y Eva no obedecieron a Dios. Y entonces se perdió todo lo que les había dado Dios. Y entonces viene el problema, ¿verdad? ¿Qué pasa si un pez usted lo saca del agua y lo pone fuera del agua? ¿Qué pasa con ese pez? Se muere. Y si yo arranco un árbol de la tierra y lo dejo tirado ahí, ¿qué pasa con ese árbol? Y entonces, ¿por qué es eso así? Porque se rompió un principio de la creación. Es que Dios dijo que el pez debe vivir en el agua, y que el árbol debe vivir en la tierra. Y entonces, cuando se rompe el principio de la creación, se produce ¿qué? Muerte. Y entonces el ser humano fue creado para estar con Dios. Y el ser humano, cuando está separado de Dios, ¿qué le pasa? Muere también. Es interesante los principios de la creación. Es que el ser humano, cuando está separado de Dios, muere espiritualmente. Y igual que el pez, usted saca un pez del agua y el pez empieza a brincar y a dar salto y trata. ¿Por qué el pez brinca? ¿Por qué quiere el pez? ¿Qué es lo que necesita el pez? Es volver al agua inmediatamente para cobrar vida. El pez cae al agua y cobra vida nuevamente.
Igual el ser humano, cuando está separado de Dios, empieza a tener problemas y empieza a morir lentamente y empieza a buscar salida, empieza a buscar soluciones, porque fue creado para estar con Dios. Pero cuando no se encuentra con Dios, el ser humano termina muriendo igual que el pez muere fuera del agua. Ahora, ¿por qué es así? Es que estos son los principios de la creación y están en el libro de Génesis. Entonces hay un problema espiritual que hay que resolver, porque el ser humano está muriendo separado de Dios. Yo quiero decirle que el hombre tiene un problema fundamental, y es que fue engañado por Satanás para que pudiera pecar, y así se separó de Dios. Y este es el problema fundamental de toda la raza humana, y en realidad todos los demás problemas vienen debido a este problema. Pero este problema espiritual no se resuelve con dinero, no se resuelve con educación, no se resuelve con religión, no se resuelve con teología, no se resuelve con algún conocimiento filosófico. No, porque el problema del ser humano es un problema espiritual y solo se puede resolver de manera espiritual. Y entonces yo le quiero llevar a la palabra. Génesis capítulo número 3. Quiero que abra su Biblia esta mañana. Vamos a leer la Biblia, y yo quiero que usted lo lea, su Biblia. Yo no quiero leer esta mañana, yo quiero que usted lea su Biblia esta mañana. Estamos en la escuela dominical, ¿verdad? Entonces hemos venido a aprender a usar la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con Génesis 3:1. Si trajo su Biblia, ¿verdad? Hay dos amenes. Quiero ver su Biblia, por favor, levántela. Parece que sí trajo su Biblia. Amén. Gloria a Dios. Entonces la vamos a leer. ¿Quiere leerla conmigo hoy, esta mañana, verdad? A mí me dijeron que podía enseñar 2 horas hoy. Va a ser menos tiempo, ¿verdad? Pero vamos a leer mucho la Biblia. Génesis 3:1. ¿Ya lo tiene? Voy a contar a 3 entonces, y usted lo lee ahí en su Biblia. 1, 2 y 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. ¿Ven? Entonces, Génesis 3:1 nos está hablando de alguien, ¿verdad? ¿De quién nos está hablando Génesis 3:1? De la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Es el diablo, es Satanás. Entonces aquí está el primer problema del ser humano. Es que Satanás hasta el día de hoy sigue destruyendo a la gente. Satanás hasta el día de hoy sigue destruyendo a la familia. Satanás hasta el día de hoy sigue destruyendo incluso a la iglesia. Satanás hasta el día de hoy sigue destruyendo a las naciones. Y es que ningún ser humano puede derrotar a Satanás por sí mismo. No se puede. Entonces se vuelve un problema. ¿Será que si yo doy dinero, entonces resuelvo el problema de Satanás? No se puede. ¿Será que si yo estudio mucho la teología, entonces ya con eso voy a vencer a Satanás? No. Es que Satanás sigue hasta el día de hoy destruyendo la vida del ser humano. Hay una obra que Satanás está haciendo desde el principio, y Génesis 3:1 nos habla de ese problema. Así que el primer punto es que Satanás existe y el ser humano no lo puede derrotar por sí mismo. Voy al segundo punto del problema espiritual, ahí en Génesis 3. Quiero que lea el versículo 6 y versículo 7. Génesis 3, versos 6 y 7. Y voy a contar a 3 nuevamente para que usted lo lea. Estos 2 versículos, 6 y 7 de Génesis 3. ¿Está listo? Cuento 3, 1, 2 y 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. ¿Cuál es el segundo punto del problema espiritual? El primero es Satanás. El segundo es que el pecado entró a la raza humana. Debido a que desobedecieron a Dios, desobedecieron la palabra de Dios, el pecado vino y entró a los seres humanos. De esto nos hablan estos 2 versículos. El pecado entró porque desobedecieron la palabra de Dios.
Y entonces hoy hay un problema, porque el pecado original, que es desobedecer la palabra de Dios, de verdad no lo puede perdonar ningún ser humano. Y ese pecado original hasta el día de hoy está llevando a muchos al fuego eterno. Los está metiendo a la muerte eterna, a la perdición eterna. Y entonces la gente está muriendo sin la verdad de la Biblia. Y el pecado se sigue enseñoreando de las personas. Y el pecado sigue siendo el segundo punto del problema espiritual. Es interesante que a la mujer le llamó la atención el árbol, el fruto del árbol, ¿verdad? ¿Y para qué quería la mujer? Dice que era bueno para adquirir sabiduría. Y yo pregunto, ¿y para qué quería la mujer sabiduría? ¿Para qué cree usted? ¿Cuál era el deseo de la mujer? Tener sabiduría. Y entonces con sabiduría, ¿qué pensó la mujer? Ustedes las mujeres no saben. Tener derecho sobre el hombre. Y entonces, por eso es que más adelante el Señor le dijo, tu deseo será para tu marido. Y él se va a enseñorear de ti. Tú quisiste, pero él será. ¿Sabe dónde empezó el problema del matrimonio? Génesis 3. Y entonces hoy en la casa se discute, ¿verdad? ¿Quién manda, vos o yo? Y hay un problema en la familia. Entonces, ¿dónde surge eso? Está en Génesis 3. Ahí empezó. Es que el pecado entró. Y cuando el pecado entró, de verdad vinieron todos los demás problemas. Vino el problema de la sociedad, vino el problema de la familia, vino el problema del matrimonio, vino el problema de la economía, vino el problema de la contaminación incluso. Ahí está en Génesis. Todo se empezó a destruir, a deteriorar por una razón. Es que Satanás engañó al ser humano y entonces entró el pecado a toda la creación. Por eso es que hoy nos enfermamos. El ser humano originalmente no se enfermaba. Estaba con Dios. Tenía todo con Dios. No tenía ningún problema. Mire usted a Adán y Eva. Primero, cuando fueron creados, no tenían ningún problema. Tenían realeza, tenían la imagen, tenían la semejanza, tenían autoridad, sojuzgaban sobre toda la creación. Ningún problema tenían. ¿Acaso a Adán y Eva no les alcanzaba el sueldo del mes? No tenían ningún problema. ¿Acaso tenían problemas con los hijos? No tenían problema. Es que ellos estaban con Dios y así fueron creados para estar con Dios. Pero el problema es cuando el pecado entra. Eran tan felices en el Edén cuando estaban con Dios que no había ningún problema. Y yo lo digo así de manera jocosa. Y digo que ni suegra tuvieron los dos. Eran felices, ¿verdad? No tenían ningún problema, ¿verdad? Ningún problema. Estaban con Dios. Y entonces cuando estaban con Dios no tenían que enfrentar los problemas que nosotros hoy tenemos que enfrentar. Pero cuando el pecado entra, le vienen todos los problemas, le vienen todos los sufrimientos, le viene todo el dolor, le viene toda la maldición, le viene todo el deterioro, se empieza a enfermar, empieza a morir físicamente, le viene todo debido al pecado. Entonces el segundo punto del problema espiritual es que el pecado existe hasta el día de hoy y ningún ser humano es capaz de poder perdonarlo. Tercer problema, tercer punto del problema espiritual. Vaya conmigo ahora a Génesis capítulo número 3, ahí mismo, versículo 23 y 24. Y quiero que lo lea también. Este es el tercer punto del problema espiritual. Génesis 3, verso 23 y 24. Voy a contar a 3 y usted lo lee ahí en su Biblia. 1, 2 y 3. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este es el tercer punto del problema espiritual. El primero es que Satanás existe y el ser humano no lo puede derrotar. El segundo es que el pecado entró a la raza humana y el ser humano por sí mismo no lo puede perdonar. Y el tercer punto es que llegó la separación entre el hombre y Dios. Aquel ser humano que tenía toda la bendición original, ahora dice la Biblia que Dios lo saca de su presencia. Ahora aquel ser humano está solo, está separado de Dios. Y entonces le vienen todos los problemas porque ahora ya no está con Dios.
en Juan capítulo 15 y versículo 5, Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y yo les doy vida para que den fruto, pero separado de mí nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer. Separado de Dios, el ser humano nada puede hacer. Es que de verdad nada puede hacer, no es que pueda hacer algo. El ser humano separado de Dios está muerto espiritualmente y está muriendo igual que el pez fuera del agua. Entonces, estos tres puntos: el pecado, Satanás y la separación entre el hombre y Dios, son o constituyen el problema espiritual que debe resolverse en la vida de las personas. El ser humano quedó separado de Dios. Aquel Dios que es santo, ahora ya no puede estar con aquel ser humano porque se volvió pecador. Y entonces Dios lo tiene que sacar de su propia presencia y lo saca del huerto. ¿Por qué? Porque el ser humano se volvió pecador, se volvió carne, y Él sigue siendo santo. Él es Dios santo, no puede estar con el pecador. Y entonces el ser humano queda solo, separado de Dios. Y por mucho que se esfuerce, de verdad el ser humano no puede regresar a Dios por sí mismo. No puede, aunque haga esfuerzos humanos, aunque haga buenas obras humanas, no puede regresar a Dios, porque de verdad la Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces ningún esfuerzo humano te puede regresar a Dios. Cuando el ser humano está separado de Dios, aunque haga esto o lo otro, no puede regresar a Dios. Aunque tenga conocimiento, aunque tenga educación, aunque conozca la teología, aunque conozca profundamente la Biblia, el conocimiento bíblico necesariamente no es el que te acerca a Dios. Hay una sola manera de regresar a Dios. Y Jesús, cuando vino en Juan 14:6, dijo: Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede regresar a Dios si no es a través de mí. Solo hay un camino para volver a Dios. El ser humano no puede por sí mismo volver a Dios. Entonces, este problema del ser humano no se puede resolver. No se puede resolver por sí mismo. Y ese problema está desde el principio. Pero también desde el principio Dios dejó en su palabra la promesa de restauración, la promesa de salvación, porque sabía que el ser humano por él mismo no iba a poder resolver estos tres problemas. Y entonces ahí en Génesis 3 versículo 15, yo quiero que usted lo lea esta mañana. Génesis 3:15, le habló a la serpiente que había producido el problema espiritual. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a la serpiente? Génesis 3:15. Le voy a invitar a que lo lea ahí en su Biblia. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Y de quién está hablando Génesis 3:15? ¿Quién es la simiente de la mujer que puede aplastar la cabeza de la serpiente? Está hablando de Cristo. Es que iba a venir la simiente de la mujer, y solamente Él puede resolver estos tres problemas. Solamente Él ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y le aplastó la cabeza a la serpiente. Solamente Cristo perdonó todos nuestros pecados a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Solamente Cristo nos abrió el camino nuevo para que regresemos a Dios y nos libró de la separación entre el hombre y Dios. Solo hay un camino, solo hay una manera de resolver el problema espiritual de toda la raza humana. Es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, el que murió en la cruz del Calvario. No predicar este mensaje hace que perdamos el evangelio original. Podemos predicar de un montón de cosas. Es más, yo le digo a los hermanos: mire, mi testimonio es muy bonito, y si quiero se lo comparto. Si quiere usted se lo comparto, pero invíteme una taza de café solamente. Pero le voy a asegurar algo: mi testimonio tal vez lo haga llorar, pero no lo puede salvar.
lo único que puede salvar al ser humano es Cristo. El único que puede salvar al ser humano de Satanás, del pecado y de la separación es Cristo. Entonces hoy la iglesia, aunque está evangelizando, no lo está haciendo bíblicamente. Aunque está evangelizando con testimonios personales, con ejemplos de vida. Pero de verdad eso no es el evangelio y no salva. Tal vez puede conmover, tal vez puede hacer llorar, tal vez puede compungir y derramar lágrimas a la gente, y tal vez puede decir: ¡hala usted qué tremendo lo que le ha pasado, ¿verdad? Gracias que Dios ha estado con usted! Pero no se van a salvar. Es más, yo he escuchado testimonios. Hoy es muy común en Guatemala oír testimonios de hermanos que empiezan a hablar, 2 horas graban su testimonio y andan ahí vendiendo sus discos. 2 horas de testimonio. Y durante horas 50 minutos pasan hablando de todas las arrastradas que Satanás les ha dado en la vida. Que viera usted qué poderoso es el Satanás. Viera cómo me ha arrastrado. Si usted, le voy a contar mi testimonio, ¿ya? Porque ese Satanás sí que tiene poder. Usted, es que ese sí tiene poder. ¿Y dónde está Cristo? Cuando faltan 10 minutos después de horas 50 de estar hablando de toda la desgracia, de toda la maldición, de todo el deterioro que Satanás ha producido en su vida, los últimos 10 minutos terminan diciendo: pero un día Cristo me salvó. Y entonces, ¿a quién le están dando la gloria? Los cristianos hoy hablan más del poder de Satanás que de la salvación obrada por el Cristo de la cruz del Calvario. Y entonces no es el testimonio personal el que puede salvar. Es el evangelio de la Biblia. Es el mensaje de la Biblia. Y entonces tenemos que entender claramente ese mensaje de la Biblia. Hace 2000 años Jesús vino a esta tierra y cargó la cruz y dio su vida, pero también resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra, y se encargó de hacer la obra del Cristo, del ungido de Dios, del Mesías prometido. Es que ese es el mensaje de toda la Biblia. Jesús como el ungido de Dios, como el Mesías, como el Cristo prometido, abrió el camino para encontrarnos con Dios. Y ya solucionó el problema del pecado. Y también ya venció a Satanás. Por eso decimos que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el que iba a venir, el ungido de Dios, y que ya vino y resolvió los 3 problemas fundamentales de toda la humanidad. El que esperábamos ya vino y se llama Jesús, el Cristo. ¿Y por qué decimos nosotros que es el Cristo? En el Antiguo Testamento usted va a encontrar la expresión Mesías, que está en el idioma hebreo. Y en el idioma hebreo la palabra Mesías, traducido al español, significa el ungido. Y en el Nuevo Testamento aparece la expresión el Cristo, que está en griego. Traducido al español, Cristo significa también el ungido. Eso significa que Mesías y Cristo significan lo mismo. Significa el ungido de Dios. ¿Por qué el ungido? Es que en el Antiguo Testamento, si usted revisa, se ungían a 3 personas que hacían 3 oficios. ¿Cuáles eran? Se ungía al que iba a ser rey, se ungía al que iba a ser sacerdote y se ungía al que iba a ser profeta. Esos 3 oficios se ungían. Y yo pregunto, ¿y por qué no se ungían a los panaderos? ¿Por qué son esos 3 oficios? Es que hay un mensaje ahí. Es que el ungido de Dios iba a ser reconocido como el verdadero rey que derrotó a Satanás. El ungido de Dios iba a ser reconocido como el verdadero sacerdote que ya perdonó el pecado. Y el ungido de Dios iba a ser reconocido como el verdadero profeta de Dios
que ya nos abrió el camino nuevo para que estemos con Dios, según Hebreo, y ahora nos habla de parte del Padre. Él es el profeta que nos dice el camino hacia donde tenemos que ir. Él nos anuncia la senda que tenemos que seguir. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo es a través de mí. Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo es entonces el verdadero rey que ya resolvió el problema de Satanás, el verdadero sacerdote que ya resolvió el problema del pecado, y el verdadero profeta que ya nos acercó nuevamente a Dios. Solamente Cristo resuelve el problema espiritual de toda la raza humana. Nadie más puede resolver ese problema. Y entonces hay un solo mensaje en toda la Biblia. Ya usted me dijo que Génesis 3:15 está hablando de Cristo. Cuando dice la simiente de la mujer, está hablando de Cristo. Entonces, por ejemplo, cuando el ser humano pecó, sucedió algo, ¿verdad? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hizo el hombre y la mujer? Dice la Biblia, Génesis 3:6 y 7, que cosieron ¿qué? Hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y entonces se cubrieron y dijeron: ahora sí ya cubrimos nuestra desnudez. Pero las hojas de higuera se rasgaban y a las pocas horas tenían que ponerse otro vestido nuevo, porque las hojas de higuera no podían cubrir la desnudez. Entonces Dios, desde Génesis capítulo 3, le hizo una pregunta a toda la humanidad y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Qué cree usted? Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, ¿verdad? Entonces sabía dónde estaba Adán. Y entonces, ¿por qué le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y hasta el día de hoy ese sigue siendo el mensaje de la Biblia. El evangelismo de la Biblia empezó desde Génesis, cuando el ser humano quedó separado de Dios, y Dios sigue preguntando: ¿dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás, Josefa? ¿Dónde estás? La pregunta de Dios es al ser humano: ¿dónde estás? Ahí empezó el evangelismo de la Biblia, no en el Nuevo Testamento. Empezó desde Génesis, cuando Dios empezó a buscar al ser humano perdido. Por eso nosotros decimos que la religión es el intento del ser humano de encontrarse con Dios, pero el evangelio no es una religión. El evangelio es Dios tratando de rescatar al ser humano que está perdido. Eso es el evangelio. Entonces tenemos que entender claramente que este mensaje del Mesías, del Cristo, del ungido, está en toda la Biblia. Bueno, ¿qué hizo Dios entonces cuando vio que Adán y Eva habían cosido hojas de higuera para cubrir su desnudez? Dios vino, y Génesis dice que sacrificó unos animales inocentes y con las pieles cubrió la desnudez del hombre y de la mujer. ¿Y qué figura nos está dando ese pasaje de la Biblia? Es que desde el principio se está anunciando que un día vendrá el Cordero de Dios, el Cordero inocente, que dará su sangre, y solo a través del sacrificio del Cordero inocente se podrá cubrir la desnudez y el pecado del ser humano. Pero como yo sé que a usted le gusta entender más de la Biblia, quiero decirle que este mensaje de la Biblia está en toda la palabra. Desde que cada libro de la Biblia habla del mismo mensaje: es que va a venir el Mesías prometido, el que va a aplastar la cabeza de la serpiente, va a venir. Y entonces, cuando Israel es sacado de Egipto, dice la Biblia que había una roca que los seguía, y Corintios 4:10 dice que esa roca era Cristo. Entonces Cristo ya estaba ahí, el mensaje del Cristo ya estaba ahí. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, de igual manera el Hijo de Dios será levantado. Entonces, ¿de quién hablaba la serpiente de bronce?
¿Quién es el maná del cielo que descendió y del cual comieron 40 años en el desierto? ¿Quién era la luz que los acompañaba en la noche del desierto y los calentaba? Él es la luz admirable. En Él estaba la luz de los hombres. Es Cristo. Es que Él está desde el principio. Y el mensaje de Cristo está metido en todo. ¿De quién nos hablan las ofrendas del Levítico? ¿Cómo se sacrificaba la tórtola? La extendían hacia sus alas y le abrían acá y le botaban la sangre. ¿Quién iba a morir de la misma manera con su sangre derramada? Era que estaban anunciando al Cordero que iba a venir. ¿De quién nos habla aquel momento cuando Abraham está sacrificando a su hijo Isaac y Dios le dice: no le haga daño al muchacho porque hay un cordero, hay un carnero ahí trabado para el holocausto? Es que Dios había preparado una ofrenda para salvar a toda la humanidad. Entonces todos los libros de Moisés hablan del mensaje de que va a venir un Mesías. Pasemos a los salmos. Empecemos con el Salmo número 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más dice? Y entonces los cristianos dicen: sí, yo soy ese varón bienaventurado. Primero, has andado en consejo de malos. Aunque sea una vez en tu vida, has andado en consejo de malos. Segundo, no creo que en la ley de Jehová medites de día y de noche. Tal vez lees tu Biblia una vez a la semana o dos. O sea que ese pasaje no está hablando de ti. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el varón bienaventurado? Que encuentra su deleite en la ley de su Padre y que todo lo que hace prospera y que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién es el que todo lo que ha hecho ha prosperado? ¿Quién es el que todo lo que ha hecho ha florecido? Es Cristo. Él es el varón bienaventurado. ¿De quién escribió David cuando dijo: no dejarás que tu santo vea corrupción? No, ¿de quién está hablando el salmista? Es que todos los salmos tienen el mismo mensaje. Están anunciando al Mesías que va a venir. Hablemos de los profetas. Isaías. ¿De quién habla Isaías cuando habla del siervo sufriente? ¿Acaso no habla de Cristo? ¿De quién habla Isaías en 7:14 cuando dice: pero Dios mismo le dará la señal y la Virgen concebirá y dará a luz un niño y le llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros? ¿De quién está hablando Isaías? ¿Cuál es el mensaje de Osea? Cuando dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento, me abandonaron a mí. ¿De quién está hablando Amós, Habacuc cuando habla del deseado de todas las naciones? ¿De quién habla Malaquías cuando dice: y pero para ustedes les amanecerá el sol de justicia y traerá salud en sus alas? Es que todo el Antiguo Testamento tiene un mensaje fundamental. ¿Y cuál es? El Mesías que va a venir. Y entonces cuando Cristo vino, Mateo 5, 39 y 40, que yo sé que ustedes usan mucho ese pasaje. Mateo 5, 39 y 40, ¿cómo dice? De Mateo, ¿no? Que dice: ustedes escudriñan las escrituras. Porque ustedes creen que en ellas tienen la salvación, la vida eterna. Pero ¿qué más dice? Yo quiero que lo lean. Ellas dan testimonio de mí. El pastor ya encontró eso, mira. Como dice el pastor. Ellas dan testimonio de mí, no queréis tener a mí. Ya leyó 40 también, mira. Es que lo usamos para evangelizar, pero no lo hemos entendido. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que ahí van a encontrar vida eterna. Pero ellas, o sea, las escrituras, en ese tiempo de Jesús no estaba la Biblia como usted la tiene. Y entonces, ¿qué era lo que existía? Existían las escrituras.
que estaban integradas por los escritos de Moisés, los salmos y los profetas. A eso se le llamaba las escrituras. Entonces, cuando Cristo habla, las escrituras dan testimonio de mí, las escrituras me señalan a mí. Está diciendo, todo el Antiguo Testamento habla de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. A ustedes les interesan otras cosas. Hoy la iglesia ha perdido este mensaje de toda la Biblia. Hoy la iglesia quiere oír más de otras cosas. Es impresionante. Yo he recorrido 4 continentes del mundo revisando cuál es el mensaje que hoy la iglesia está predicando, y me he encontrado con que hay un mensaje motivacional, hay un mensaje que llega al sentimiento de la gente, hay un mensaje que está manipulando a las multitudes, hay un mensaje de motivación solamente, pero no se está predicando el evangelio de la Biblia. No se está predicando la verdad de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, que vino y que vendrá nuevamente. Es más, muchos creen que Cristo ya no viene y lo están enseñando. A tal grado ha llegado la iglesia en todo el mundo que de verdad se ha perdido el evangelio de la Biblia. Porque no han entendido que en toda la Biblia hay un solo mensaje, y es Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido, el que resuelve el problema de toda la humanidad. Cuando Jesús va en camino a Emaús y les empieza a hablar a aquellos dos, llega un momento en que ellos dicen cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Y después se reúne con sus discípulos después de encontrarse con estos dos de Emaús, y dice, y les empieza a explicar lo que Moisés, los salmos y los profetas hablaban acerca del Mesías y cómo debía de sufrir. Y después les abrió la mente para que pudieran entender las Escrituras. Oro esta mañana para que se abra tu mente y puedas entender el mensaje de todas las Escrituras. Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, que está prometido en la Biblia. Si revisamos entonces todo el Antiguo Testamento y si revisamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el mensaje más grande, el mensaje más importante, no es que la Biblia me enseñe cómo hacerme rico, que el mensaje más grande de la Biblia no es cómo encontrarme para ser millonario. El mensaje más grande de la Biblia no es cómo ser un mejor líder. Ese no es el mensaje más importante de la Biblia. No, el mensaje más importante de la Biblia es que vino Cristo a mi vida y resolvió el problema espiritual de toda la humanidad. Ese es el mensaje más grande. La Biblia no se escribió para otra cosa más que para que entendiéramos que Jesús es el Cristo. Juan 20, 30 y 31 dice que Jesús hizo muchas señales, muchos milagros en presencia de todos sus discípulos, y ellos lo vieron, pero no se escribieron. Esos milagros, esas señales no se escribieron, pero las que se escribieron para que usted y yo sigamos creyendo que Jesús es el Cristo. Eso dice Juan 20, 30, 31. Usted lo puede leer. Ahí está en la Biblia. Entonces, no entender este mensaje que está en toda la Biblia nos hace perder verdaderamente el evangelio de la Biblia. Es el mensaje que le dieron a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y dónde está eso? Está en Gálatas, ahí mismo lo dice. Que Dios, previendo que iba a salvar a través de la fe a los gentiles, le anunció a Abraham antiguamente, diciéndole: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El evangelio de Juan, Jesús le dice a aquellos que están con él y están discutiendo, Juan capítulo número 8, les dice: si ustedes fueran de su padre Abraham, hijos, ustedes harían lo que su padre Abraham hizo. Pero ustedes no son hijos de Abraham. Su padre Abraham anheló ver mi día y le fue revelado y se gozó.
Entonces, ¿qué fue lo que movió la fe del padre de la fe? ¿Sería que iba a tener muchos camellos en la tierra prometida? No. Lo que movió el corazón del padre de la fe llamado Abraham era la promesa que en Canaán iba a venir el Mesías. Y entonces emprendió el viaje dejándolo todo, sabiendo que en Canaán iba a venir el Mesías. ¿Qué hizo su hijo Isaac? Lo mismo. Se le reveló a Isaac. ¿Qué pasó con Jacob? Lo mismo. Se le reveló esta verdad de Cristo a Jacob. Y entonces por eso la Biblia dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque todos vivieron bajo el mismo fundamento. El Mesías va a venir a Canaán. ¿Qué pasó con José después? Un día Dios nos va a sacar de Egipto, pero prométanme que el día que Dios nos saque de esta tierra, no dejarán mis huesos en este lugar. Es que ni José ni muerto quería quedarse en Egipto. Llévense mis huesos a Canaán. ¿Y por qué José quería ir a Canaán? Es que allí vendría la promesa. Moisés, es que Moisés no temió la ira de Faraón, sino que se mantuvo como viendo a quién, al invisible. ¿Y quién es el invisible? Revise Colosenses 1:15 y dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿a quién miraba Moisés? A Cristo. Y entonces por eso Hebreo dice que Moisés prefirió dejar los placeres de Egipto, los deleites de Egipto, y prefirió sufrir por la causa de Cristo. Entonces se le reveló Cristo a Moisés también. Podemos seguir. Después viene David, y después viene Salomón, y después vienen profetas. Y cada uno de ellos, todos, sin excepción, todos anunciaron el mismo mensaje. Cuando los sabios de Oriente llegan a adorar al niño que tiene más o menos 2 años, el niño que ha nacido allá en Belén, y llegan unos sabios de Oriente, le llevan 3 clases de regalos, ¿verdad? ¿Se recuerda usted qué son? Oro, incienso y mirra. ¿Y por qué no le llevaban camellos? Es que el oro servía para adorar al verdadero rey. El incienso servía para adorar al verdadero sacerdote de Dios. Y la mirra es el símbolo del verdadero profeta de Dios. Aún allí está metido el mensaje de que Él es el prometido, de que Él es el Mesías, el que va a venir. Entonces podemos encontrar en toda la Biblia que este mensaje está metido en toda la palabra. Mateo 16 nos habla de la confesión de Pedro. Jesús reunió a sus discípulos y les hizo 2 preguntas. La primera era: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen las personas que soy yo? En Cesarea de Filipo. Y pregunta a sus discípulos, pregunte, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién cree la gente que soy yo? Y entonces obtuvo 4 respuestas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros más dicen que eres Jeremías. Y algunos más dicen que eres algún profeta que va a venir. 4 respuestas. ¿Qué nos dicen esta respuesta? Es que la gente no había entendido que Él era el que tenía que venir. No habían creído que Él era el Mesías, el Cristo. Y entonces creían que era como Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Es que Juan el Bautista quería provocar una reforma política. Y por eso empezó a atacar a Herodías. Es que él estaba atacando a los que gobernaban. Había que hacer una reforma política. Y entonces Juan decía: cuando venga el Mesías, Israel va a quitarse de encima a Roma y vamos a ser libres. Así creyó Juan el Bautista. Pero no era Cristo. Juan el Bautista no es el Cristo. Elías. Mucha gente hoy se enfoca solo en los milagros, en las sanidades, ¿verdad? Es que yo quiero que Dios me sane. Entonces voy a ayunar para que Dios me sane. Voy a orar para que Dios me sane. Voy a ir a la iglesia para que Dios me sane. Y mucha gente de verdad, Dios la sana y después se vuelven al mundo otra vez. No son sanos. Y entonces, ¿será que les es suficiente la sanidad física? Es que creen en Elías y creen que eso es el Cristo.
y creen que eso es el evangelio. Ah, que venga una sanidad y ya tengo el evangelio. No, no, es que Elías tampoco es el Cristo. Jeremías, la obra social. No es malo que hagamos obra social, claro que no, pero tampoco es el Cristo. Es que Jeremías lloraba por la viuda y por el huérfano y los ayudaba mucho, y es bueno que lo hagamos. Pero yo le hago una pregunta: ¿será que si yo quiero ir a regalarle comida a los que no tienen allá en la calle, yo necesito ser cristiano para hacerlo? ¿Qué piensa usted? Es que eso no hace cualquiera. Los políticos lo están haciendo hoy. Entonces la iglesia muchas veces cree que la obra social es el evangelio. De verdad, eso no es el evangelio. Como cristianos que somos, debemos tener buenas obras, claro que sí, como resultado de nuestra fe. Pero eso no es el evangelio. Eso, Jeremías no es el Cristo. 4. Entonces, algún profeta. Hoy la iglesia anda buscando quienes profetizan. Y cuando oye que viene un profeta, ¿dónde va a venir el profeta, hermano? Y se le van a poner enfrente al profeta, que me mira, profeta. La gente hoy anda buscando una palabra profética porque no tiene la Biblia en su corazón. Anda buscando una palabra de hombre porque no tiene la palabra profética más segura que ya está escrita en la palabra. Entonces, no es que el Cristo sea un profetismo. No. Entonces, esa fue la primera pregunta y hubo 4 respuestas. La segunda pregunta, Mateo 16. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿ustedes quién creen que soy yo? Y ahí estaban los 12. Y contestaron los 12. ¿Y qué pasó con los otros 11? Es que ni siquiera ellos estaban seguros de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo. Entonces, cuando no se está seguro, uno normalmente se cae. Y solo uno dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ese fue Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres. No se llamaba Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro, que significa roca, porque sobre eso que acabas de decir, sobre esa verdad, sobre esa conclusión, sobre esa fe que tiene, lo que acaba de pronunciar, sobre ese fundamento, sobre esa verdad, sobre esa roca que has dicho, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y qué era lo que Pedro había dicho? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia debe fundarse en esta verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como yo sé que usted estudia mucho la Biblia en la escuela dominical, entonces le voy a dar 2 pasajes más para corroborar esto de que Jesús es el Cristo. Y quiero que vaya conmigo y que lo lea. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo número 1. Y después vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 22. Comenzamos con Primera de Juan 5:1 entonces. Por favor, abra su Biblia, porque yo quiero que usted abra la Biblia. Yo voy a contar a 3 y yo le voy a pedir que usted lea Primera de Juan 5:1 en su Biblia. ¿Está listo? 1, 2 y 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama también al que ha sido engendrado por Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Entonces, si alguien no cree que Jesús es el Cristo, no ha nacido de Dios. Por eso nosotros decimos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y desconocer esta verdad
nos hace perder el evangelio de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No se lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero como yo sé que usted necesita el pasaje, le voy a dar el segundo. Primera de Juan 2:22, y quiero que lo lea. Y voy a contar a 3 igual, y léalo en voz alta. 1, 2 y 3. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Amén. Si usted no puede creer eso, lo está negando. Y ahí dice, no yo, su Biblia. Este es el mentiroso. Este es anticristo, el que niega que Jesús es el Cristo. Yo puedo conocer mucho de Biblia, puedo conocer mucho de teología, pero si pierdo este fundamento, lo perdí todo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto lo corrobora profundamente 1 Corintios 3:11, cuando dice: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya tenemos, el cual es Jesús el Cristo. Las traducciones pusieron Jesucristo, pero hoy incluso Reina Valera está volviendo a separar la expresión y está reescribiendo Jesús el Cristo, Jesús el Cristo, porque cuando nos dijeron Jesucristo, como que perdimos el mensaje, no lo entendimos. Pero en realidad el original dice Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el prometido, que va a venir. Entonces este es el fundamento de la Biblia. Y este fue el mensaje que dieron todos los discípulos después de Cristo. Lo dio Él. Lo dieron las escrituras en el Antiguo Testamento. Y cuando se empezaron a levantar en la iglesia primitiva, los discípulos, los apóstoles, ¿qué predicaron? ¿Cuál fue la conclusión del mensaje del apóstol Pedro? El primer mensaje después de que recibió el Espíritu Santo. Por eso Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo vino para que tengamos poder para testificar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No vino para otra cosa, vino para que nos volviéramos testigos del Cristo resucitado y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Para eso vino el Espíritu Santo, para que pudiéramos dar testimonio. Hechos 2:36. Pedro se paró y en la conclusión de su mensaje dijo: por tanto, sepan ustedes en Israel que a este Jesús, a quienes ustedes han crucificado, a quienes ustedes han matado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Cristo. Lo dijo Pedro. Fue el mensaje que compartieron todos los miembros de la iglesia primitiva. Hechos 5:42 dice: día tras día en el templo y de casa en casa nos dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Cristo. ¿Qué predicaba la iglesia primitiva? Jesús es el Cristo. Y entonces iban a las casas: ¿y qué mensaje va a haber hoy aquí en la casa? Jesús es el Cristo. Y cuando llegaban al templo: ¿y qué mensaje va a predicar el pastor hoy aquí en el templo? Jesús es el Cristo. Hoy la iglesia no quiere eso.
Yo quisiera que me enseñaran de la unción. A mí me gustaría saber cómo dirigir a mi marido. Yo digo que la Biblia enseña algo de eso. A mí me gustaría saber cómo le puedo enseñar a mi mujer que se me sujete. Entonces estamos interesados. A mí me preguntaron una vez, mire pastor, ¿y cuántos cachos o cuernos va a tener la bestia cuando venga? Y yo le dije, ¿qué te importa? Si te vas a ir al infierno si no tienes a Cristo. Es que la iglesia está entretenida, pero ha olvidado este mensaje. En las casas y en el templo todos los días no cesaban de enseñar que Jesús es el Cristo. Y alguien me dijo, pero es que cuando uno ya sabe esto, pues esto es como el ABC de la Biblia. Sí, le dije yo, pero no lo has entendido y te quedaste en kinder. Y les voy a poner este punto. Pablo dijo, espero que ustedes sean plenamente capaces de comprender, juntamente con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Y hoy los hermanos dicen, sí, yo ya lo sé. No saben nada. Cuando yo leo a Pablo y reviso esa escritura, me doy cuenta que lo que yo sé de Cristo es tan poco, tan pequeño, y me pasaré toda la eternidad tratando de conocerlo y no podré. Y no podré, porque Él es Dios. Y en el momento que el cristiano, el creyente, el ministro dice, eso del evangelio yo ya lo sé, usted ya lo entendí todo. En ese momento se volvió religión, se volvió conocimiento, se volvió algo humano, porque a Dios no se le puede terminar de conocer completamente, porque el día que pudiésemos hacer eso, Él dejaría de ser Dios. Él es eterno, el que conoce todo, el que puede todo. Y yo lo que puedo decir es que poco conozco de Dios. Por eso el profeta Oseas, en su capítulo 6 y versículos 6 y 7, le dice a Israel: no quiero tus sacrificios, no quiero tus holocaustos, Israel. Quiero que me conozcas, quiero que me ames. Eso es lo que quiero. Pero eres como Adán, que me abandonó y perdió el pacto. La iglesia de hoy está fracasando porque ha perdido este mensaje, el mensaje de que Jesús es el Cristo. Espero que esta mañana esta palabra les pueda servir a ustedes, y que verdaderamente, al igual que el Padre se lo reveló a Pedro, ustedes puedan tener la convicción en su vida de fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el que en la cruz del Calvario dijo en el griego tetelestai, que significa consumado es. Yo ya lo hice, yo ya lo hice, está hecho. Cristo lo hizo todo. Cristo ya pagó el precio. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si perdemos el fundamento, lo perdimos todo. Por eso el Salmo 23:1 dice: si el Señor, si Él es mi pastor, lo tengo todo. Lo tengo todo. Que esta verdad
quede en tu vida y en tu corazón este día. Que tal vez nunca me vuelvas a ver, pero que este mensaje que produce vida eterna quede en tu corazón y que puedas compartir con otros, empezando con tu familia, esta verdad, que hay algo que puede resolver el problema espiritual de cualquier persona. Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre Celestial,